o sea que eran escrituras aprobadas por todos, reconocidas por todos. Entonces, homologumena dice hablar lo mismo. Entonces, fueron aceptadas desde el comienzo. Hubieron libros que no tuvieron ningún problema para entrar dentro del canon. Cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, es ahí donde, entre comillas, está este problema de esos 7 libros de más que tiene la Iglesia Católica, los cuales no fueron reconocidos, ¿verdad?, por los judíos como escritos inspirados. Recordemos que esa escritura se da en los 400 años donde no hubo profeta en Israel. Y homologumena, ¿verdad?, para las categorías de los libros, ¿verdad?, es aceptada desde el comienzo, ¿verdad? El Pentateuco no tuvo problema. Vamos a hablar de aquellos de los que son también, su autoridad fue desafiada por algunos. Entonces, homologumena, su autoridad nunca fue desafiada, ¿verdad? Y nosotros vemos muchos escritos que fueron así, y principalmente aquí estamos hablando, ¿verdad?, en cuanto a esos libros apócrifos, entonces estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice libros aceptados por todas las iglesias sin excepción. Apocalipsis y Hebreos produjeron alguna reticencia. Reticencia implica, ¿verdad?, de que hubieron personas que alegaron cosas contra estos 2 libros. Algunos porque no creían, ¿verdad?, en el rapto y diferentes cosas y doctrinas que vemos en el Apocalipsis. Entonces, al no creer en eso, no querían aprobarlas. O también porque algunas sectas se agarraban versículos fuera de contexto de aquí para poner, ¿verdad?, propiamente ciertas falsas enseñanzas. Entonces, antilegumena es hablar en contra, o sea que hubo oposición. Apocalipsis y Hebreos serían antilegumena. Entonces, ¿cuáles son las características? Canonización desafiada. Algunos, ¿verdad?, hablaron de que no deberían estos libros. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, recordemos que había libros, por ejemplo, el libro de Esther, ¿verdad?, el libro, ¿verdad?, de Cantar de los Cantares, ¿verdad?, Eclesiastés, eran libros, ¿verdad?, que fueron desafiados, y vamos, de Ruth, ¿verdad?, vamos a hablar, Esther, y vamos a hablar acerca de esos libros un poquito, ¿verdad?, de qué era el desafío y cómo fueron incluidos. ¿Alguien tenía alguna pregunta? No. Ok. Entonces dice, pero después fue aceptada, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estas escrituras y de este canon, ¿verdad?, estamos hablando que hubo alguna reticencia, pero luego fue quitada, porque por eso entraron en el canon. Dice, algo que es contrario o discutido, este calificativo fue usado por los padres de la Iglesia para clasificar aquellos libros en el Nuevo Testamento que, aunque eran leídos públicamente en las iglesias, no eran universalmente aceptados como genuinos y no habían sido incluidos dentro del canon de la Biblia. Es para el Nuevo Testamento que se utilizó esta terminología propiamente en esos libros. En el Antiguo Testamento, antilegumena, o sea, algunos de los libros que tuvieron reticencia o que, ¿verdad?, que hubo una discusión, son pocos, ¿verdad?, y son los siguientes. Primero, Cantar de los Cantares, el cargo o ¿verdad?, que se le imponía dice, habla escuetamente de atracción física. Entonces, en vista de eso, ellos dijeron que no debería estar en la escritura. Cuando nosotros estudiamos el libro, vemos que habla acerca del amor entre el matrimonio, porque habla de una prometida, habla de una relación aprobada por Dios. Y Jaliel, ¿verdad?, uno de los fariseos y demás, pero propiamente una autoridad reconocida, ¿verdad?, como un rabí sumamente reconocido, que fue el mismo que habló en Jamnia para terminar y concluir lo que fue propiamente el canon judío de los 24 o 22 libros, recordemos los 39 que nosotros tenemos, según su división. Él justificó Cantar de los Cantares y expuso, ¿verdad?, ante los demás, que eso representaba, ¿verdad?, a Jehová y a Yahvé, ¿verdad?, y a Israel, el amor entre Dios e Israel, y para los cristianos que representaba a Cristo y la iglesia, y Cristo, ¿verdad?, como ese novio que viene por su novia y demás, y hablaba acerca de la fidelidad y demás. Una de las cosas que también se hace a la hora de interpretar Cantar de los Cantares es que el novio, hay algunas interpretaciones que uno ve que el novio no es Salomón, sino que es un pastor, y que Salomón más bien es el que viene a ofrecer, ¿verdad?, a la novia, viene a ofrecerle riquezas y demás, y ella dice, no, ¿verdad?, yo soy de mi amado, y se niega, ¿verdad?, a aceptar todo lo que le está ofreciendo él.
propiamente, pero ese fue el cargo, ¿verdad? Y esa fue la refutación, y en ese momento todo el mundo dijo sí, ¿verdad? Sí vemos, ¿verdad? La inspiración y sí vemos, ¿verdad? Propiamente una aplicación desde una alegoría entre Dios e Israel o Cristo y la iglesia. Eclesiastés, ¿verdad? Pesimista, negación de la vida, dice el autor tiene una técnica y un propósito y está hablando acerca de la vida debajo del sol, está hablando acerca de la perspectiva humana de las cosas. Desde la perspectiva humana de las cosas es mejor, ¿verdad? Un perro vivo que un león muerto, pero desde la perspectiva espiritual es otra cosa, porque es mejor para nosotros es morir que ganar, ¿verdad? Hablando de personas y hablando de la eternidad. Entonces ellos refutaron y se analizó de esa forma, entonces todo el mundo aprobó el libro. Luego Esther dice, no aparece el nombre de Dios. Providencia divina a través de todo el libro. Cuando habla de providencia es que Dios actúa a través de fuentes humanas o fuentes naturales, ¿verdad? No es un milagro directo de algo que aparece o algo que va, ¿verdad? Que desafía la naturaleza o las leyes de la naturaleza, sino una provisión. Propiamente, por ejemplo, cuando hablamos de providencia en el desierto, por ejemplo, vemos dos diferentes formas. Un milagro es cuando se golpea una roca en el desierto y sale agua. Eso es un milagro absoluto, ¿verdad? ¿En qué aspecto? De que de las rocas no salen agua. Pero providencia es cuando ellos quieren comer carne y Dios hace que venga una bandada, ¿verdad?, de codornices sobre el campamento. Eso es providencia porque está usando las cosas naturales. Entonces, dentro del libro de Esther, lo que vemos es la mano de Dios, la intervención de Dios a través de personas, ¿verdad? Utilizándolos a ellos para hacer el milagro de poder continuar, ¿verdad?, con la existencia del pueblo de Dios. De hecho, el libro de Esther es un libro, ¿verdad?, en alta estima para los judíos. Tanto es así que se celebra una fiesta, ¿verdad?, anual, la fiesta del Purim, ¿verdad? De Pur es suertes, entonces Purim, ¿verdad? Es la fiesta que se celebra porque Amán, ¿verdad?, echó suertes para destruir al pueblo, pero salió todo lo contrario en ese día. Entonces lo que se hace celebra, ¿verdad?, ese día específico, esta fiesta, y Esther pasa a ser parte de los grupos de los libros de los Mejillot, que son unos libros que se cantan en diferentes fiestas. Y hacen esta alusión constantemente. Entonces ellos dicen que en forma acróstica aparece el nombre de Dios y puede ver la providencia de Dios de principio a fin. Él decía, si no está el nombre de Dios, podemos ver el dedo de Dios de principio a fin actuando, ¿verdad?, constantemente. Luego Ezequiel, ¿verdad?, dice, había algunos desacuerdos en cuanto al templo, de algunos detalles menores. Entonces, cuando se analiza, son detalles sumamente menores y son hablando cerca del futuro templo, pero no estaba hablando del templo en la tierra, sino del templo, ¿verdad?, que iba a ser construido en el futuro. Entonces, por eso realmente no fue un argumento, ¿verdad?, que valiera como para no tener el libro, ¿verdad?, viendo todo lo que pasaba todas las otras pruebas del canon. Entonces fue aprobado. Luego en Proverbios dice, aparece una contradicción en preceptos. Eso está propiamente Proverbios 26, 4 y 5, porque en el 4 dice, no le hables al necio, no respondas al necio, y en el 5, respóndele como merece, ¿verdad? La simple explicación es que los consejos se deben tener en cuenta en diferentes ocasiones. O sea, según, ¿verdad?, el momento, o le hablas, ¿verdad?, directamente para confrontarlo, o mejor no le hablas si va a ser, ¿verdad?, pérdida de tiempo. Entonces, realmente no es una contradicción como tal, sino que está hablando de que actúa según, ¿verdad?, la circunstancia que se dé. Era simplemente en cuanto a eso, ¿verdad?, de ese proverbio, esos dos proverbios como tal, que lo veían como si fuera, ¿verdad?, una contradicción. Y luego que se explicó de esa forma, ¿verdad?, todos ellos, ¿verdad?, lo aprobaron como tal. Pero esos eran los libros, ¿verdad?, que tuvieron, ¿verdad?, que fueron antilogumena, o sea, que no hablaban lo mismo, si tuvieron cierta reticencia. Ahora, cuando hablamos de eso, no es que no estaban, es que sí ya se usaban y demás, pero en vista de eso, es casi como hoy en día la crítica moderna. Hoy empiezan a descartar y a decir y que esto y que el otro. Pero eran libros que ya la iglesia siempre había aprobado, siempre había usado, siempre había reconocido, pero digamos que alguien tenía una espinita, ¿verdad?, sobre eso. Entonces, en medio de ese concilio, ¿verdad?, estaban externando esas cosas.
el concilio de Jamnia, dice, quedaron los escritos hebraicos agrupados definitivamente como lo encontramos hoy en día en el mundo judío de la siguiente forma. Jesucristo se refirió a esta división dándole validez al Antiguo Testamento hebreo, porque recordemos que ya la Septuaginta se había escrito, ¿verdad? 200 años antes de Jesucristo. Empezó el proyecto con los Ptolomeos como 250 años antes, ¿verdad? Y terminó alrededor del año 200 antes de Jesucristo, que era todo el Antiguo Testamento en griego. Y propiamente para el tiempo de Jesús, ¿verdad? Se ve que algunos de los apóstoles y demás citaron la Septuaginta, ¿verdad? Porque era un texto que se estaba usando, porque la mayoría no hablaba hebreo y demás. De hecho, la tarea de los masoréticos que viene después de eso, ¿verdad? De transcribir todo en hebreo y poner los puntos vocales, ¿verdad? Era producto de retomar la lengua hasta el día de hoy, ¿verdad? Obviamente, después del milagro que existe, que Israel exista como nación, después de 1800 años de no tener un territorio, eso es inaudito, ¿verdad? Luego de eso, ¿verdad? Ellos lo que utilizaron fue la Biblia para enseñar y mantener sus raíces hebraicas, ¿verdad? Y es producto del trabajo de los masoretas. Pero en ese momento, ¿verdad? Ya existía, ¿verdad? Una división sobre los escritos. Entonces, estaba la ley que representaba el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿verdad? De Moisés, luego que eso es la Torá. Cuando hablamos de la Torá, a veces se refiere a todo el Nuevo Testamento, pero específicamente Torá, ¿verdad? Está hablando acerca de la ley y está hablando acerca de el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego los profetas o Nevilim, Nevilim simplemente en hebreo significa profeta, dice profetas anteriores y profetas posteriores al exilio, ¿verdad? Está hablando del exilio babilónico. Y luego los escritos, ¿verdad? O agiógrafos, ¿verdad? Ketubim, ¿verdad? Cuando habla acerca de estos escritos, ¿verdad? Dirían Ketubim o agiógrafos, perdón, agiógrafos. Los libros poéticos, ¿verdad? Que serían Salmos, Proverbios y Job. Y los Mejillot, que fue los que mencionó anteriormente, ¿verdad? Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Luego vemos, ¿verdad? Lo que es libros históricos, Daniel, Esdras y Nehemías, que lo agrupan como uno solo, y crónicas, ¿verdad? Y esas son, ¿verdad? Las divisiones que utilizaron, ¿verdad? Ese es propiamente lo que diríamos nosotros el Antiguo Testamento o la Biblia judía. El canon judío es este, ¿verdad? Que son los 39 libros que nosotros tenemos. Algunas de las cosas que uno ve, porque aquí agrupan, ¿verdad? De los 5 mejillot, ¿verdad? Como un solo tomo, por eso es que pueden llegar a 22, dice. Pseudoepígrafa, ¿verdad? Este es otro tipo de escritura, ¿verdad? Hablamos anteriormente homologumena y antilogumena, pero eso es para hablar de los escritos, de los escritos inspirados, o sea, del canon bíblico. Pero hay otro tipo de escritura que no es los deuterocanónicos que vamos a hablar, sino que son pseudoepígrafos, o sea, falsos escritos. Pseudo porque ellos ponían, por ejemplo, el escrito de Moisés, ¿verdad? Pero fue alguien que escribió 200 años después de Jesús, ¿verdad? O más bien 100 años antes de Jesús. O sea, más de miles de años después de que existió Moisés, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ponían nombres de Noé, ¿verdad? Siglos después de que entonces habían escritos así, porque eso lo escribieron, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de lo que es propiamente los deuterocanónicos o segundo canon, los apócrifos, esa escritura, ¿verdad? Fue en los 400 años, entonces va como del 200 antes de Jesucristo al 100 antes de Jesucristo, ¿verdad? Alrededor de esas fechas. Y los pseudoepígrafos hay de todo tipo. Ahí es donde aparecen para el Nuevo Testamento el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de esto, el Apocalipsis de este, el Apocalipsis aquí. Pero los pseudoepígrafos o falsos escritos no han sido aprobados por nadie nunca. Entonces, estos no tienen ninguna validez, ni siquiera la Iglesia Católica Romana los lleva, y vamos a hablar acerca de eso. Para hoy en día, digamos, National Geographic y todo esto, cuando salen libros de estos, para ellos es un boom y demás, pero dentro, ¿verdad?, de la literatura religiosa, dentro de los cánones y concilios, nunca aprobaron estos libros porque realmente no tenían ningún valor al ser falsos, ser copias. Estos libros no están ni en las Biblias aceptadas por los protestantes ni aceptadas por los romanos, y son muchísimos libros. La palabra pseudoepígrafos
que significa falsa escritura, es usada para describir los libros con nombres de grandes personajes bíblicos como Adán, Enoc, Moisés, Isaías, para ganar prestigio, aunque no fueron de verdad sus autores. Ni la Iglesia Católica ni las protestantes han considerado nunca como parte de la Biblia, esos libros. La mayoría de estos escritos se escribieron en el periodo Antiguo Testamento y son de naturaleza apocalíptica. ¿Cuáles son las características de los pseudoepígrafos? Rechazados por todos. Desde el principio no se les reconoció ninguna autoridad. Entonces, por ejemplo, dentro del Antiguo Testamento tenemos el libro de Jubileo, la epístola de Aristeas, el libro de Adán y Eva, Martirio de Isaías, Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, el oráculo de Simbalín, la ascensión de Moisés, la segunda de Enoc, Baruch, el apocalipsis siriaco de Baruch, ex Macabeos, cuarta y tercera. Recuerda que la católica solo reconoce primera y segunda Macabeos, ya estos ya no, interesantemente, ¿verdad? Apocalipsis de Esdras, historia de Anicar, los Salmos de Salomón, Salmo 151. Bueno, estos son libros, recordemos, pseudoepígrafos, o sea, nadie los reconoció nunca. Pero de estos en las redes sociales y todo eso sí puedes escuchar mucho burumbum. Por ejemplo, más en el Nuevo Testamento, dentro de los evangelios, mire la cantidad de evangelios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El evangelio de Tomás, el evangelio según los edomitas, el evangelio de Pedro, protoevangelio de Santiago, evangelio de Hebreos, de los egipcios, nazarenos, evangelio de Felipe, el libro de Tomás el atleta, el evangelio según Matías, el evangelio de Judas, el evangelio de la verdad, el apocrifón de Juan, epístola de, y ahí seguimos, ¿verdad? Y muchos libros, el Apocalipsis de Pedro, ¿verdad? El quinto y sexto libro de Esdras, Apocalipsis de Pablo, y ahí continúan, ¿verdad? La cantidad, ¿verdad? De libros agiógrafos, propiamente pseudoepígrafos, ¿verdad? Pseudoescritura que nunca ha sido reconocido por nadie. Pero hay muchos de estos que hoy en día hacen mucho boom, ¿verdad? Reconoce, esos son los secretos que hay, etcétera. Nunca fueron reconocidos por nadie, ¿verdad? En esto vamos a hacer la lista de los libros que vamos a estar analizando hoy, que sí son los libros que fueron incluidos dentro del canon católico en el 1540, alrededor de eso. No tengo el dato exacto aquí va a estar en lo que tenemos ahí, pero está hablando acerca de los deuterocanónicos, segundo canon o pseudoepígrafos. Epígrafos, ¿no? Bien. Antes de enfrascarnos en el tema, dejo claro que mi intención es explícitamente demostrar la falsa inspiración divina que se le atribuye a estos libros y las múltiples contradicciones de estos ejemplares añadidos a la Septuaginta. Como es de suponer, haré mención de algunas fechas como mera referencia. El carácter de este vídeo no es de orden histórico ni contiene estudios exhaustivos sobre acontecimientos datados en orden cronológico, salvo honradas excepciones que serán recalcadas en su debido momento. Si alguien duda de la veracidad de los textos o fechas, está en todo su derecho de comprobarlo. Citaré fechas como referencia, los años de redacción de los libros apócrifos, siendo estos: 1. Libro de Judith. Se especula que se escribió en tiempos de los Macabeos, aproximadamente en el siglo II antes del Señor Jesucristo. 2. Libro de Tobías. Su origen es motivo de controversia. Algunos entendidos afirman que fue escrito en Egipto, entre los siglos IV y III a.C., mientras que otros suponen que fue a inicios del siglo II a.C. y por último algunos pocos lo sitúan entre el 200 y el 50 a.C. 3. Sirácida o eclesiástico. Data del 190 a.C. 4. Baruch. Consta de 3 partes, la más antigua data del siglo III a.C. 5. Sabiduría. Exegetas católicos calculan que su redacción se llevó a cabo entre los años 80 y 50 a.C. 6. Libro primero de los Macabeos. Fue escrito entre los años 140 y 130 a.C. 7. Libro segundo de los Macabeos. Data aproximadamente de entre los años 125 y 63 a.C. Estas son las fechas más aproximadas para la redacción de cada uno de los libros apócrifos.
Como dato adicional cabe señalar que no hubieron profetas desde el año 400 a.C. hasta la llegada del Señor, es decir, que el último profeta antes de Cristo fue Malaquías. Ok, esos son los 7 libros que vamos a estar conversando. Como vimos, es en el periodo de los 400 años de silencio que existe esta escritura. Y estos libros se agregaron en la Biblia Católica en el 1500. Estos libros vamos a ver que estuvieron como una segunda lista de libros propiamente por Jerónimo cuando hizo la Vulgata Latina, pero él mismo fue el primero que utilizó la palabra deuterocanónicos para estos libros, refiriéndose a ellos como un segundo orden, un segundo canon, un segundo nivel, no un nivel de inspiración como tal. Ok, apócrifos dice, estos libros no están en las Biblias protestantes, son rechazados por algunos, aceptados por otros, pero no son escritura inspirada. La apócrifa, el significado escondido, oculto. Los católicos usan esta palabra para que corresponde al mundo más ampliada para el uso del pueblo romano. La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa escondido, oculto, oscuro, falso, espurio. La Septuaginta y la Vulgata Latina usan la palabra pseudoepígrafos para referirse a libros ajenos a las escrituras canónicas. Recuerdan los que hablamos acerca de pseudoepígrafos, significa que no tienen validez absoluta. Hay otra palabra que se usa con el mismo significado a esta y es deuterocanónico, literalmente segundo canon o de segunda autoridad, dice de autoridad inferior. Esta es más suave que la anterior, pero al final significa lo mismo, o sea, no son libros inspirados de lo que está hablando. Digamos que la característica diferente es que fueron aprobados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Luego de la época, y otra de las cosas es que estos libros tienen valor, ¿verdad? Algunos tienen un valor histórico, otros no, como tal. Más que todos los macabeos, ¿verdad? La historia de gente valiente, ¿verdad? Que luchó, ¿verdad? Para derrocar a Antíoco Epífanes, propiamente para retomar el templo y poder seguir sacrificando. Antíoco Epífanes vino, ¿verdad? Y hizo un sacrilegio, sacrificó una cerda dentro del templo. Entonces, esta familia, ¿verdad? Del sacerdote, de uno de los sacerdotes, ¿verdad? Macabeo significa martillo. Entonces, ellos, ¿verdad? Fue un seudónimo que se les dio a ellos. Ellos empezaron a luchar grandes hazañas acerca de esta familia. Judas Macabeos es el que relata estas cosas. Entonces, eran personajes, como decir, héroes para nosotros, igual que Juan Santamaría, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tienen valor desde esa perspectiva. Pero igual usted ve errores teológicos. Obviamente, ¿por qué? Porque él no es ningún sacerdote, ni mucho menos. Él simplemente está buscando a Dios con lo poquito que entiende o sabe y está luchando por su pueblo, ¿verdad? Desde la perspectiva que él tiene, pero obviamente no es escritura inspirada. La época de la escritura es alrededor del 200 al año 100, ¿verdad? Del 200 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Ese es alrededor de ese año. Y estos son los escritos, ¿verdad?, que nosotros vemos del Antiguo Testamento, que interesantemente, ¿verdad?, no hay ningún problema con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que nosotros tenemos es el mismo que tiene la Iglesia Católica Romana. Entonces, dentro de los concilios, eso siempre fue, ¿verdad?, un acuerdo que se tomó. Eso fue en Trento en el año 350, es que se aprobó, incluyendo, ¿verdad?, el obispado de Roma, ¿verdad?, porque habían obispos. Cuando hablamos de obispos, no pensemos que es que todo el mundo era católico en ese entonces, ¿verdad? De hecho, habían 2 papas, había uno en Constantinopla y había otro en Roma, ¿verdad? Había divisiones y cismas, y cuando hablamos obispo no es que era católico, sino que la palabra obispo, ¿verdad?, representa lo que diríamos un pastor, representa, ¿verdad?, alguien, ¿verdad?, que era una autoridad dentro de la iglesia. Es lo que Pablo, ¿verdad?, fue estableciendo en diferentes lugares, ¿verdad? Y entonces no es que todo el mundo era católico, porque eso es muchas veces lo que viene a nuestra mente, ¿verdad?, cuando dicen los obispos se reunieron, pero no está hablando. Hoy en día la iglesia evangélica igual puede decir los obispos se reunieron en ese aspecto, pero
propiamente en esos concilios, ¿verdad? En Trento, en el 350 se aprobó la Biblia como la tenemos nosotros, la Biblia protestante, de 66 libros inspirados, y se cerró ahí el canon en el 350 para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aprobando el Antiguo Testamento judío. Eso fue lo que se utilizó del 350. Hasta el 1540, alrededor, ¿verdad? Alrededor de esos años, del 1540 a 1560, es cuando en Trento la Iglesia Católica se reúne y aprueba estos otros 7 libros dentro del canon de ellos, ¿verdad? Eso ocurrió, ¿verdad?, de más de 1400 años después. Lo que ellos alegan es que estos libros siempre estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque dentro de las listas, como un segundo orden, eso fue incrustado dentro de la Septuaginta y también fue incrustado dentro de la Vulgata Latina. Pero el primero que dijo pseudoepígrafo, ¿verdad?, o que dijo que eran deuterocanónicos o que dijo que eran apócrifos, fue Jerónimo, el escritor de la Vulgata. Nunca los consideró inspirados. Pero es interesante porque ellos dicen, como estaban ahí, ve que sí, la iglesia sí los utilizaba, pero nunca los utilizó como escritura. De hecho, en verdad, nunca fue aprobado, ni siquiera ellos lo aprobaron en el año 350. Eso es porque esa es la bandera que ellos utilizan. Ahora, ellos hablan acerca de que estos libros estaban dentro de la Vulgata, dentro de la propiamente la Biblia que usó Jesús, o dentro de la Septuaginta, la Biblia de los 70, recordemos, 200 años antes de Jesucristo. En realidad no hay pruebas de eso. De hecho, todos los estudiosos y demás se habla que es en vista de lo que tenemos de la Septuaginta hoy en día. Entonces no tenemos algo tan antiguo como para decir que ya estaba ahí en el tiempo de Jesús. En los museos lo que tenemos, ¿verdad?, son datos mucho más recientes, entre comillas, de la Septuaginta, e incluye una lista, ahora sí, de pseudoepígrafos, y también está separado, en una lista separada, pero la mayoría cree que eso fue incrustado en el siglo II, ¿verdad?, que en el año 200 fue que fueron metidos a esos libros, que originalmente nunca estuvieron propiamente en la Septuaginta. Entonces es el debate, ¿verdad?, dentro de esto. Y son los libros, bueno, que estuvimos viendo ahora. Hay más libros, pero es interesante porque de aquí solo escogieron 7 ellos. La canonicidad católica romana de los libros apócrifos. La historia entre los judíos. Bueno, entre los judíos, ¿verdad?, entre el canon del Antiguo Testamento judío, que recordemos que la escritura se les dio a los judíos para que ellos la guardaran, para que ellos la tuvieran. Y vimos la semana pasada cómo empezó, ¿verdad?, con Moisés, le dijo, escribe esto. A Josué le dijo, te mando que guardes todo lo que escribió Moisés, ¿verdad? No te vas a desviar ahí. Y se le mandó que escribiera algunas otras cosas, y así Dios fue hablando y se fue construyendo el canon, o sea, los libros, la palabra de Dios se fue construyendo y fueron nombrados como libros sagrados. Tan es así que, ¿verdad?, cuando nosotros vemos con Josías, con la Reforma, que encuentran esos rollos, ¿verdad?, que la gente se arrepiente y llora y hace un pacto con Dios y vuelven. ¿Por qué? Porque los libros es la guianza. De hecho, a los reyes se les daba estos libros que tenían que leerlos, dice, constantemente para guiarse. La ley de Israel es la palabra de Dios. Entonces, bueno, se regía bajo eso. Por eso se les llama, ¿verdad?, a algunos maestros, se les dice abogados, ¿verdad?, un maestro de la ley. ¿Por qué? Porque uno ejercía juicio de acuerdo a lo que Dios decía. No es de acuerdo, ¿verdad?, a lo que la nación se ponía de acuerdo y determinaba, sino lo que Dios había dicho, que es pecado, era un delito. Lo que Dios había dicho que se podía hacer, se podía, etcétera, etcétera. Entonces era desde esa perspectiva lo que ellos iniciaron eso. Para ellos, ¿verdad?, esos escritos nunca fueron de inspiración. Y recordemos que habían varios escritos de ellos con valor y todo lo demás. Si alguien pudo haber metido esos libros como Macabeos, eran los judíos, producto que está hablando de héroes de ellos de batalla. Pero ellos consideraban que eso no era inspiración divina, claramente. Por lo tanto, dice, nunca fueron parte de la Biblia hebrea. La historia de los apócrifos entre los cristianos, encontrados en la Vulgata Latina de Jerónimo, ¿verdad? Es la Vulgata Latina que aparece en esos libros, pero Jerónimo, dice, no los aceptó como el canon. Recordemos, él tomó y puso esos libros como un segundo canon, y recordemos, no los 7, más otros libros más, ¿verdad? Jerónimo, dice, e Irineo fueron los primeros en referirse a ellos como deuterocanónicos, ¿verdad? Ellos fueron los primeros en hacer esta distinción de estos libros. Entonces, lejos de ser una prueba para incluirlos, más bien es una prueba para descartarlos como inspiración. Dice, no fueron aceptados en el canon sino hasta el Concilio de Trento en 1548.
1548, ¿verdad? Es el momento en que son aprobados por la Iglesia Católica. Estamos hablando, ¿verdad?, de 15 siglos, ¿verdad? Digamos, el 350 fue cuando hubo eso, entonces alrededor de 12 siglos después, digamos 11 siglos después, es que los aprueba la Iglesia Católica. Hecho, dice, como una contrarrespuesta a la Reforma Protestante. Los reformadores protestantes nunca aceptaron como sola escritura, ¿verdad? Nunca los pusieron como escritura inspirada. Las traducciones, protestantes que los incluyeron, los pusieron aparte bajo una categoría de no inspirados. Entonces, eso es lo que estamos claros dentro de lo que nosotros vemos en la escritura. Por eso no están, no es que nosotros las quitamos, sino que ellos los agregaron. Esa es la diferencia. Las razones dadas para aceptar los escritos apócrifos. Dice, algunas traducciones griegas como la Septuaginta los incluyeron. Recordemos que esto, todos hablan acerca de que esto fue una introducción alrededor del siglo II. Pero no hay pruebas de que estuvieron antes. Y es interesante porque si Jesús usó la Septuaginta, que no habría ningún problema en que lo haya usado, él nunca mencionó ningún libro apócrifo. Él hizo la división que hacen los judíos, ¿verdad?, en cuanto a la ley, los profetas y los escritos. Esa fue la división que dio Jesús y nunca mencionó ningún texto de ellos. Entonces, es claro que no, pero, ¿verdad?, algunos que quisieron argumentar, no hay una prueba para eso. Dice, algunos padres de la iglesia primitiva los aceptaron, algunos los aceptaron y otros no. Cuando nosotros hablamos acerca de los padres de la iglesia primitiva, eran personas como usted y yo, ¿verdad?, que no tenían la tecnología que tenemos nosotros para salir de errores tan fácilmente, ¿verdad? Y muchos de ellos, ¿verdad?, eran filósofos y demás que vinieron a Cristo y vinieron a la fe, pero tenían también ideas, ¿verdad? Entonces muchos de los padres, inclusive habían unos que no eran trinitarios, habían otros, ¿verdad?, creían en Dios, pero no creían en la divinidad de Jesús, o no creían, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, lo veían como una fuerza y demás. Entonces realmente no puedes basarte en algo así. Igual algunos aprobaron esos libros, ¿verdad? Pudieron haber, ¿verdad?, hay ejemplos de algunos y hay otros que no. Entonces, realmente no es ¿verdad?, algo con peso, ¿verdad?, como para decir que por eso hay que meterlos. Con solo leerlos ya uno, ¿verdad?, puede descartarlos como tal. Y es lo que queremos hacer. Algunas de las reflexiones del Nuevo Testamento reflejan lo mismo que algunas de las cosas de los apócrifos, por supuesto, ¿verdad? Si yo escribo un libro hoy, reflejaría mucho de la Biblia. Y lo ideal es que reflejara todo, ¿verdad? Si soy cristiano y voy a escribir sobre algo, debería reflejar eso. Obviamente, si eres un judío y crees en Yahvé, en Yahweh, ¿verdad?, en el Eterno, ¿verdad?, vas a escribir de acuerdo a tu cultura y de acuerdo a lo que crees. Entonces, el hecho que es eso, ¿verdad?, no valida un libro. Obviamente, de hecho, hay cosas buenas, habla de respetar a los padres, habla de diferentes cosas. Hay uno de estos libros apócrifos que habla fuerte sobre la idolatría, fuertemente, ¿verdad? Razones, dice, dadas para rechazar los apócrifos. Dice, la doctrina no está conforme en algunas partes, ¿verdad?, conforme a lo que dice la Biblia. Y entonces vamos a hablar sobre este primer punto. Entonces, cuando hablamos de esto, es que si nosotros aprobamos esos libros, si hubieran sido aprobados, nosotros tendríamos una Biblia con errores, tendríamos una Biblia que se contradice a sí misma, ¿verdad? Y Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, yo veo la soberanía de Dios en cuanto a la confusión de lo que es el canon como tal y su soberanía en resguardar y utilizar los hombres para reconocer aquellos escritos que fueron inspirados y no. Por encima de nuestras dudas o demás está lo que Dios, ¿verdad?, en su providencia, ¿verdad?, utilizó a estos hombres para tener la escritura que tenemos, que es sin error, que es increíble y maravillosa. Pero, por ejemplo, cuando vemos los libros apócrifos, vemos dificultades como esta. Dice, orden de utilizar la magia. ¿Cómo vemos esto? Vamos a ver aquí propiamente en Tobías. Dice Tobías 6, del 7 al 8. Entre tanto que el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? El ángel respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, dice, cesan los ataques y desaparecen para siempre. En cuanto a la hiel, sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas. Basta, dice, con soplar sobre esas manchas
para que se curen, ¿verdad? Entonces, esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que nosotros vemos en las Escrituras. Y propiamente, ¿verdad?, nunca va a ver a Jesús sacando, ¿verdad?, un demonio o enviando a sus discípulos a sacar demonios, ¿verdad?, con pociones mágicas, ¿verdad?, desde esa perspectiva. Más tarde Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa y les respondió, y le reprendió por su falta de fe y su terquedad. Y ya no es, ya que no creyeron, que él había resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado tendrá salvación, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces dice que el que hablaba acerca de que era en el nombre de Jesucristo que reprendían y los demonios salían. Otra de las cosas es que dice que aquí que nunca iban a volver. Más bien Jesús les dijo, asegúrense de que la persona, ¿verdad?, parafraseando, que venga a Cristo, o sea, que la casa no llene vacía. ¿Por qué? Porque si el Espíritu sale y vuelve y ve que la casa está limpia y demás, va a venir con 6 espíritus más y ahora no van a ser, ¿verdad?, van a ser 7, ¿verdad?, los que van a habitar, y va a ser peor el estado del principio. Pero acá habla que para qué hacer todo eso si yo consigo, ¿verdad?, si cocino el hígado del pez delante de ellos, nunca más van a volver los espíritus. Entonces vemos que está contradiciendo totalmente, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Y esto es más un ungüento, ¿verdad?, de santería que otra cosa. Entonces cosas como estas es que nos encontramos, ¿verdad?, en estos libros. Otra de las cosas que nosotros podemos, dice, el perdón de pecados por solo el hecho de dar limosna. Entonces estas son buenas nuevas para los que tienen dinero, ¿ah? Dice Tobías 4:10. Y estos son citas que yo saco directamente de la Biblia, ¿verdad?, que tengo ahí católica y demás, y las pongo. Estas las estoy sacando, creo que estas las saqué de Dios Habla Hoy, y que tenía ahí mismo, que tiene los deuterocanónicos, porque es una Biblia, ¿verdad?, que utiliza el catolicismo. Dice Tobías 4:10, porque la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en tinieblas. Entonces, el limosna libra de la muerte. Si no quiere morir, ¿verdad?, y hablando espiritualmente, de limosna. Dice, impide que el hombre caiga en tinieblas. Entonces, el que tiene dinero está salvado. Luego Eclesiastés 3:30, y ese es el asunto que contradice lo que dice la Escritura, pero Eclesiastés 3:30, Eclesiástico, no Eclesiastés, ese es el libro apócrifo de Eclesiástico. Dice, el agua apaga el fuego que arde, el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Entonces dice que dar limosnas consigue el perdón de los pecados. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y lo hacía anteriormente, ¿verdad?, propiamente con el sacerdote. Cada vez que sacrificaban el cordero y demás, la sangre tenía que derramarse. Y posteriormente, ¿verdad?, que era una tipología, una sombra de la sangre derramada de Cristo Jesús. Entonces, nunca ha habido, ¿verdad?, perdón de pecados por dar limosna. Pero el libro de Eclesiástico habla acerca de eso. Luego en Tobías 12:9 dice, dar limosna salva de la muerte y purifica, dice, de todo pecado. Entonces dice, somos purificados a través de ¿qué? De dar limosna. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Entonces vemos que son conceptos totalmente contrarios a la Escritura. Si yo tuviera estos libros, entonces ¿qué pasa? Que la Biblia católica es una Biblia con contradicciones y errónea, ¿verdad? No podemos decir que es palabra de Dios, porque Dios estaría contradiciendo a sí mismo. Porque Hebreos 9:22 dice, según la ley casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, dice la Escritura. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso está claro, y nosotros por eso vemos, ¿verdad?, los sacrificios constantes, ¿verdad?, en Israel. Y luego el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces vemos que tendríamos un problema aquí. ¿Para qué vino Cristo si con solo pagar con solo dar limosnas nosotros nos hubiéramos librado del pecado, nos hubiéramos purificado? Dice, es más, dice purifica de todo pecado con solo dar limosna. Entonces, ¿para qué vino Cristo? No era necesario que viniera. Entonces, algo así, ¿verdad?, es lo que
cualquier escéptico y demás podría decir, pues, la Biblia está llena de errores. Si me dicen a mí, la Biblia está llena de errores, yo le doy mi Biblia con toda seguridad, le digo, empieza a enseñarme los errores, porque no hay ninguno, ¿verdad? Y si no, es algo que no comprendas, pero si yo estuviera la Biblia católica, diría, mira, sí tiene razón, hay errores. Primera de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? No es el dar ofrenda, ¿verdad? No es la limosna, es la sangre de Jesús la que nos libra de todo pecado. Es el sacrificio perfecto, es la única ofrenda, si queremos decirlo de esa forma, aceptable delante de Dios es sangre. Y era la sangre de su Hijo perfecto y santo, ¿verdad? Dado en nuestro favor. Luego también nosotros podemos ver dentro de estos libros datos erróneos. Judith 1:1 dice, cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, capital de Arfaxad, era el rey, dice, de los medos en Ecbatana. Entonces habla de que Nabucodonosor estaba, dice, reinando sobre los asirios en Nínive. Y esto es imposible, ¿verdad? Porque sabemos que Nabucodonosor reinó en Babilonia. No solo eso, no podía ser, ¿verdad?, el rey en Nínive, porque Nínive, su papá, el papá de Nabucodonosor, ¿verdad?, 7 años antes, o 12 años antes más bien de esto, ya había destruido Nínive. Nínive estaba en ruinas. Cuando esto sucedió, cuando Nabucodonosor estuvo en el trono, ¿verdad?, Nínive lo que eran ruinas. Dice Daniel 4:30, en cuanto a Nabucodonosor, dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba, dice, la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti. Y es cuando recordemos que por 7 años, ¿verdad?, vivió en el jardín como una bestia, reconociendo, ¿verdad?, y volviendo después de esto a reconocer el señorío de Dios sobre todas las cosas. Pero una de las cosas es que Nabucodonosor, entonces, ¿dónde estaba? En Babilonia, y reinó no sobre Asiria, sino sobre Babilonia. Y 12 años antes el papá de él había destruido Nínive. Entonces tienen un error, ¿verdad?, que no pueden justificar en cuanto a esto. Luego Baruch, ¿verdad?, siguiendo de estos mismos errores que nosotros podemos ver, dice, este es el libro de Baruch, hijo de Neerías, descendiente de Manasés, Sedequías, Jadecías, Gilquías, que escribió en Babilonia. Entonces, aquí Baruch dice que él estaba en Babilonia. Lo que pasa es que en realidad, ¿verdad?, él es el secretario, ¿verdad?, de Jeremías. Y ellos no fueron a Babilonia, sino que ellos estuvieron en Jerusalén, y en Jerusalén fueron a Egipto. Entonces no podía haber escrito en Babilonia. Dice, el día 7 del mes del año 5, después de que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron, Baruch, dice, leyó este libro delante de Jeconías, el hijo de Joaquín, rey de Judá, y delante de todas las personas que se habían reunido ahí. Y una de las cosas que él dice que tenía, no sé si está más adelante, pero ahí seguimos leyendo, y dice en Baruch que tenía todos los utensilios, ¿verdad?, que se le dio a él todos los utensilios del templo. Los utensilios del templo fueron muchos años después, recuerdan con Esdras, ¿verdad?, cuando Esdras y Nehemías, cuando ellos vienen, ¿verdad?, a todo lo que es la reconstrucción de la ciudad, del templo y demás, es en ese momento que Ciro da un decreto y que ellos pueden venir, ¿verdad?, y les dan los utensilios que estaban ahí. Recordemos en Daniel cuando nos habla de Mené, Tequet, de Parsé, que habla, ¿verdad?, que había sido, que era el hijo del emperador, ¿verdad?, que había utilizado esos elementos, ¿verdad?, todo lo que era del templo, los vasos del templo de oro y todo lo demás lo había utilizado para hacer una fiesta. Y propiamente Dios, ¿verdad?, escribe sobre la pared, ¿verdad?, el dedo de Dios escribió sobre la pared, llaman a Daniel, ¿verdad?, y Daniel, ¿verdad?, le da la interpretación, pero ahí estaban los vasos todavía. Y luego nosotros vemos que después con Ciro, el Medo Persa, es que da esa aprobación, ¿verdad?, y
les dan los vasos hasta ese entonces. Entonces nada tenía que ver Baruch en ese sentido. Entonces esos son errores grandes en este aspecto. La otra es que vean que él no estaba en Babilonia, sino que fue a Egipto. Y aquí lo encontramos en Esdras 5:14. Los pasajes son más extensos y pueden profundizar si gustan y ver todos estos detalles y demás. Dice, cuando Jeremías terminó de comunicar al pueblo todo lo que el Señor, el Dios de ellos, le había entregado a decirles, Azarías, hijo de Josías, Jonatán, hijo de Careab, y otros hombres arrogantes dijeron a Jeremías, lo que dices es mentira, el Señor nuestro Dios no te ha encargado de decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Baruch, hijo de Nerías, el que te ha persuadido, dice, contra nosotros, para hacer que caigamos en el poder de los caldeos y que nos meten, dice, y que nos meten y nos maten, perdón, y nos lleven, dice, desterrados a Babilonia. Así pues, ni Jotán, ni los jefes militares, ni la gente se quedaron, dice, en el territorio de Judá. ¿Dónde estaban? En Judá, ¿verdad? No se quedaron en Judá, desobedeciendo así, dice, la orden del Señor. Por el contrario, Jotán y todos los jefes militares reunieron, dice, a la poca gente de Judá que había quedado y que después de haber sido dispersados por distintos países, habían, dice, vuelto a Judá para establecerse allí, hombres, mujeres, niños, hijos del rey y todas las personas de Nebuzarán, comandante de la guardia que habían, dice, bajo la ciudad de Gedegías y incluyendo, perdón, a Jeremías y a Baruch. ¿Ve que se menciona a Baruch? ¿Dónde va a ir Baruch? Dice, sin hacer caso, dice, de la orden del Señor, todos ellos se fueron a Egipto y llegaron hasta la ciudad de Temnes, ¿ven? No era Babilonia. Entonces, son errores que nosotros podemos ver. Baruch luego también dice, en Babilonia tendrán que vivir muchos años, un tiempo muy largo, 7 generaciones, pero después yo los sacaré de allí, dice paz. Entonces ahí es donde vemos una falsa profecía, ¿verdad? Porque está hablando cuántas generaciones, 7 generaciones, pero ¿qué decía Jeremías 25:11? Que eran 70 años. Dice, todo este país quedará destruido y convertido en ruinas. Durante 70 años estas naciones estarán sometidas al rey de Babilonia, ¿verdad? Este fue el pasaje que leyó Daniel para orar a Dios y pedir la liberación. Y dice, ya pasó, ¿verdad? Ya estamos en el tiempo. Y los 70 años se están cumpliendo y ahí es cuando ellos volvieron del exilio. Pero entonces vemos que en Jeremías nos habla que son 70 años, en Baruch nos habla que son 7 generaciones. Entonces, esta es una Biblia llena de errores, de geografía, de historia y teológico, obviamente, ¿verdad? Luego dice, pide ayuda a Dios para mentir. Esto es en Judith, ¿verdad? Estamos sacando como citas de algunos de los 7 libros para que tengamos, digamos, ejemplos de por qué nosotros podemos ver claramente que nunca fueron aprobados y no fueron inspirados. Dice Judith 9:13, dame palabras para poder engañarles y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza y contra el templo consagrado a ti y contra el monte de Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos que ella le está pidiendo a Dios que le ayude a mentir. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, es una de las prácticas del viejo hombre, la mentira. No es algo que nosotros debemos vivir. Nosotros vemos hombres y mujeres de Dios dando su vida por Cristo por no mentir, ¿verdad? Siendo fieles al Señor y esperando en Dios, ¿verdad? En ese aspecto nosotros vemos grandes ejemplos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y hoy en día también, pero podemos ver dentro de la Biblia, ¿verdad? Muchísimas personas que fueron mártires producto de no mentir, de no rehusar su fe y demás. Acá más bien, ¿verdad? Vamos a ayudar pidiéndole a Dios que le ayude a no mentir. Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre y que es la segunda muerte, ¿verdad? A todos los mentirosos los catalogas como tal. Entonces Dios no te va a ayudar
no va a ir en contra de su propio carácter en ese sentido. Y eso es importante que nosotros veamos. Dios no se niega a sí mismo y no debemos confundirnos en ese aspecto. Luego dice, ponen a Dios como compartícipe de venganza. Judith también vemos un error grave acá. Dice Judith en 9 del 2 al 3, el Señor Dios de mi antepasado Simeón, dice, en cuyas manos pusiste la espada para castigar a esos extranjeros que forzaron y deshonraron a Diana. Dice que ¿quién puso? Dice, el Señor mi Dios, dice, el Dios de mi antepasado Simeón, dice, dice el que le puso, dice, en cuyas manos pusiste, ese Dios puso, ¿verdad? En las manos, dice, espada para castigar a esos extranjeros que forzaron y deshonraron a Diana, dice, joven soltera, a quien desnudaron para violarla, profanando su seno, a pesar de que tú, dice, habías prohibido, dice, hacer tales cosas, ellos lo hicieron. Por eso hiciste matar a los jefes de esas gentes en la misma cama en que habían, dice, engañado a la muchacha. Encontraron, dice, la muerte al ser engañados ellos mismos. Derribaste a los esclavos junto con los señores y los señores junto con sus tronos. Entonces aquí vemos que Dios está de acuerdo en que Simeón, ¿verdad? Propiamente, y Leví, ¿verdad? Que era el hermano, ¿verdad? Mataran a ellos y que Dios estaba de acuerdo, ¿verdad? Con esa venganza, que ellos tomaran, ¿verdad? Juicio sobre sus manos. Eso es lo que está diciéndonos Judith, pero que dice Génesis 49, del 5 a 7. Nos da ese evento y nos habla como Dios más bien recriminándoles a ellos lo que hicieron. Simeón y Leví, dice, son hermanos, sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiero estar presente, dice, en el lugar de sus reuniones, pues cuando estaban enojados mataron a gentes y por puro capricho les rompieron las patas a los toros. Maldito sí, maldito sea en su enojo tan salvaje. Yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Entonces, más bien, Dios, ¿verdad? Por lo sanguinario, por lo que hicieron, porque inclusive, ¿verdad? Que animales inocentes, ¿verdad? Los descuartizaron, les rompieron, les cortaron las patas y demás. Es una violencia innecesaria, ¿verdad? Y lo segundo es que Dios es nuestro vengador, etcétera. Entonces, Dios los recrimina, más bien los reprende por eso. Y en Judith, más bien es Dios el que les ayuda a hacerlo, y Dios es el que les pone las armas y el que les ayuda a que logren eso. Entonces, vemos otra contradicción en ese aspecto. Luego dice ofrecer dinero por los pecados de los muertos. Esto lo vemos en Macabeos. En Macabeos nosotros podemos ver donde nos dice en Macabeos 12, del 43 al 45. Después recogió, dice, unas 2,000 monedas de plata, y esto está hablando de Judas Macabeo, luego, ¿verdad? De una hazaña, ellos van y ven que hay cuerpos, ¿verdad? ¿Verdad? Estos de ejército israelita o propiamente de ellos, ¿verdad? Estas guerrillas que luchaban contra Antíoco Epífanes. Entonces, en medio de esas guerrillas, él va y ve que habían muerto muchos en la batalla, van y cuando van a traer los cuerpos, a rescatar los cuerpos, ¿verdad? En una acción sumamente valiente, van a rescatar los cuerpos. Ellos, donde los están sacando, ven y ven que debajo de sus capas, ¿verdad? Hay ídolos y demás. O sea, que ellos estaban contaminados, que ellos, ¿verdad? Estaban tratando de robar, ¿verdad? De ídolos y demás, etcétera. Se habían contaminado, habían pecado en contra de Dios, ¿verdad? Reconoce eso. Entonces, lo que hace es que recoge, dice, unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo, dice, una acción noble y justa, con mira, dice, a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los aguardaba, dice, una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer sacrificios por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Entonces, vemos que con pasajes como estos es que ellos hablan acerca del purgatorio, y con pasajes sobre estos es que ellos hablan acerca de pagar misas por los muertos, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos acá que es algo en contra, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios.
Hebreos 9, ¿verdad? 27 dice, está establecido para los hombres el que muera y una hora de que mueran y después de esto el juicio, ¿verdad? Claramente. Nosotros vemos cuando Jesús habla acerca del rico y Lázaro, donde dice, ya los muertos, ¿verdad? Muertos están, ya no hay una oportunidad, no hay una segunda oportunidad. En vida usted decide hacia dónde va a tener su destino eterno, ¿verdad? De acuerdo a la decisión de seguir o no a Cristo Jesús. Entonces, claramente nosotros podemos ver que aquí hay una contradicción con la doctrina bíblica, porque habla acerca de que este sacrificio y este dinero era para aquellos que habían muerto en pecado, para que Dios les perdonara su pecado. Luego, unas cosas claras que nosotros podemos ver es que estos libros tampoco en sí mismos se están llamando, esto es palabra de Dios, ni siquiera se están llamando inspirados. Vemos Macabeos, esta es la conclusión de segunda de Macabeos, ¿verdad? Y dice así: así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo terminé aquí mi narración. Si esta ha sido bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre o sin valor, solo, dice, fue lo que pude hacer. Así como es agradable beber vino, no es agradable beber vino ni agua solos, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto, del mismo modo, dice, en una obra literaria la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato, ¿verdad? Entonces, acá vemos claramente que en ningún momento está hablando de inspiración. Si estamos hablando palabra de Dios, yo no voy a decir, no sé si esto es mediocre o sin valor. Estamos hablando que es palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, nosotros vemos desde un principio cuando se le dice a Josué, no te apartarás ella ni a diestra ni a siniestra. Está escrita para guardarla, ¿verdad? Para vivirla. Entonces, constantemente se nos implica del valor de la escritura, el lámpara a mi camino, el lumbrera a mis pies. Jesús dice, toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces es claro, ¿verdad?, el valor de la palabra de Dios. Pero acá el escrito en Macabeos, la conclusión de él es, si es mediocre y sin valor, dice, solo esto es lo que pude hacer, ¿verdad? Aquí no está reconociendo absolutamente ninguna inspiración de Dios en su escrito. Más bien está diciendo, espero que les sea de provecho, ¿verdad? Entonces vemos que es una narración simple como tal y tiene su valor histórico en muchas de estas cosas que nosotros podemos ver, pero no a nivel de inspiración o de guía espiritual para nosotros, sino más bien vemos errores gráficos grandes, ¿verdad? En cuanto a la dirección, ¿verdad?, de comprensión ella de lo que es la eternidad. Es como si, ¿verdad?, hoy escribiera algún católico muy devoto en cuanto al catolicismo y empezar a escribir en sus viajes a la Basílica de los Ángeles y cosas de ese tipo, ¿verdad? Sus viajes de peregrinación para ver a la Virgen y milagros que le sucedieron y tal vez la angustia que tuvo que hacer y caminó por días y etcétera, etcétera, pero eso no estaría hablando, ¿verdad? Simplemente nos está hablando de su falta de luz en cuanto, ¿verdad?, a las cosas espirituales, de ese mismo hecho, ¿verdad? Ellos eran caudillos que trabajaron fuerte, ¿verdad?, por el pueblo y la liberación del pueblo, pero no eran personas que tenían, ¿verdad?, la palabra de Dios constantemente. Entonces vemos errores grandes en cuanto a eso, desde el punto de pagar, ¿verdad?, ofrenda por los muertos. No sé si tienen alguna pregunta o aporte. ¿No? Ok, entonces en cuanto a estos libros dice autenticidad, dice autoría cuestionada o desconocida, ¿verdad? Esas son las cosas que nosotros podemos ver. Baruch contradice a Jeremías. En el Nuevo Testamento no cita ningún libro apócrifo o de la apócrifa con autoridad, ¿verdad? Como autoridad. Ninguna cita hay con referencia a estos libros. Dice, no pasa ninguno de las 5 pruebas del canon. El valor de la apócrifa llena espacios históricos porque nos habla acerca de qué sucedió durante esos 400 años de silencio en cuanto a historia, en cuanto a esta lucha de los macabeos y demás, en cuanto, ¿verdad?, a todas las cosas, ¿verdad?, que estaban aconteciendo con el pueblo, pero claro que era que desde Malaquías hasta Jesús no hubo profeta, ¿verdad?, durante ese tiempo. Entonces no hubo escritura, ¿verdad?, inspirada, y es clásico cuando nosotros vemos esto.
Dice, da más mayor al entendimiento cultural de la gente que vivió en cuanto a Jesús, y dice, vino a este mundo a servir, ¿verdad? Entonces, daba claridad también de sus propiamente lagunas o oscuridad en cuanto a las concepciones de Dios, que obviamente no todos tenían acceso, ¿verdad? A la escritura, no tenían el acceso tampoco, digamos, necesariamente a un rabí, etcétera, etcétera. Entonces buscaban servir a Dios a su manera, y muchos de estos escritos reflejan eso, y lo reflejan, ¿verdad?, en todos estos errores, ¿verdad?, teológicos. Entonces, si nosotros hubiéramos incluido esos libros como ellos los hicieron, ¿verdad?, propiamente no tendríamos una Biblia perfecta, ¿verdad? En ese aspecto tendríamos contradicciones y errores graves. Ahora recordemos, entonces, para concluir, ¿verdad?, es importante entender que nosotros no agregamos libros a la Biblia, no quitamos libros a la Biblia, sino que no agregamos. Y eso fue lo que ellos hicieron, agregar estos libros a la escritura. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Si no, todo voy a dejarlo. claro. Ajá, adelante. No, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Eso es, sí, es lo que conocían más o menos. Ok, creo que vamos a dejarlo por hoy por acá, porque el otro tema que vamos a hablar es la próxima semana sobre María propiamente y el papel que ejerce. Y después estoy así, si tengo otro tema ahí, pero no sé si lo toco, o de una vez nos vamos a lo esencial, que sería lo que es el aspecto de la salvación y cómo ellos piensan en la salvación por medio de obras, ¿verdad? Ellos dicen que es la sola fe no es lo que salva, sino que es un error pensar que solo la fe salva. Entonces es clásico, entonces quiero poner, ¿verdad?, propiamente directo, ¿verdad?, de sus teólogos y demás, ¿verdad?, ese pensamiento, que ese es el problema que tienen, claramente. Cristo no es suficiente, ¿verdad? Entonces, hay dos, digamos, habría dos temas. Uno es que en María, ¿verdad?, en cuanto al nivel, ¿verdad?, de lo que ellos dan y creen. El otro sería lo que es el purgatorio y el aspecto de la salvación. Para concluir con los católicos, concluir este tema como tal, ¿verdad? Y ya solo nos quedaría un trimestre más para lo que sería graduación, ¿verdad? La idea sería en noviembre, ¿verdad?, la graduación. Ok.